Mi nombre es Bárbara Soto, como decía Carlos, como decía el presentador, soy periodista de profesión, pero docente de vocación. Y soy directora de una fundación de educación que lleva por nombre Escoge Futuro. Bueno, antes de empezar mi presentación les puse mi frase favorita, que es: educar a un niño no es hacerle aprender algo que no sabía, sino hacer de él alguien que no existía. Y de eso se va a tratar un poco mi presentación. Ay, que vaya a tener que ir pasando rápido. Es que antes de empezar la presentación les voy a contar cómo llegué a la educación, como para contextualizarlos un poco. Solía ser periodista, trabajaba en un canal como cualquier periodista, y de pronto se me presentó la oportunidad de entrar a Enseña Chile, un programa que permite que profesionales de otras áreas se integren a la sala de clase en contexto vulnerable por 2 años. Bueno, desde el primer día me enamoré de mis chiquillos y dije, bueno, por la educación hay algo que hacer y hay mucho por hacer. Y ahí dejo totalmente el periodismo y emprendo una carrera bien dura en educación. Y de ahí formamos un equipo, que somos 4 ex integrantes de Enseña Chile, profesores y no profesores, ingenieros, psicólogos, periodistas y profesores. Y todos formamos Escoge Futuro, todos tenemos habilidades bien distintas y por eso se formó este equipo bien como pensado. Somos como 2 muy hemisferios derechos y 2 muy hemisferios izquierdos, 2 muy matemáticos y 2 muy soñadores, creativos, como, bueno, 2 que nos ponen los pies en la tierra y 2 que volamos mucho. Así que emprendimos un viaje en esto de formar una fundación de educación que lleva por nombre Escoge Futuro. Y les voy a contar por qué se llama Escoge Futuro. Cuando yo llegué a hacer clases, tenía como la intención de que todos mis niños fueran a la universidad, lo encontraba increíble que vivieran como en una situación tan precaria, que no existieran sueños. Y de pronto en el camino me fui dando cuenta que los niños tenían otras intenciones. Algunos no querían ir a la universidad, algunos querían tener emprendimiento, algunos querían ser peluqueros, recorrer el mundo, no tengo idea, diferentes sueños. Pero estaban escondidos los sueños, pero habían sueños. Y entonces ahí decidimos ponerle Escoge Futuro, porque la fundación le da 2 cosas que creemos que son las 2 cosas que les van a servir a ellos para elegir su futuro. Lamentablemente hoy tenemos un sistema que es bien rígido, que es la prueba PSU. Entonces los preparamos para que ellos tengan un puntaje que, por ejemplo, con 600, 700 puntos en mano digan: no, ¿sabes qué? Yo quiero ser, no tengo idea, ser cocinero con estos 600 puntos, pero porque yo quise ser cocinero y no porque yo porque la vida decidió por mí que yo fuera cocinero porque tuve 200 puntos. Entonces los preparamos por un lado en ese sentido, y los preparamos en la misma cantidad de horas en habilidades para la vida. Entonces hay psicólogos que trabajan con ellos, trabajamos mucho en liderazgo, trabajo en equipo, comunicación efectiva, y esto nace porque con nuestra primera generación que entró a la universidad, que entró el 100%, nos dimos cuenta que habíamos cometido muchos errores y que los niños desertaban el primer año porque no toleraban la frustración. Otros, por ejemplo, la totalidad de los que estudiaban ingeniería el primer año se echaron álgebra. Entonces nos dimos cuenta que había muchas cosas que nosotros no habíamos mirado. Entonces ahí es cuando la fundación dice: bueno, nosotros tenemos que tomar a estos niños y dejarlos el último día de la universidad. Entonces la universidad, los niños, nosotros los tomamos a los 15 años y los soltamos cuando terminan el proceso de sus sueños, ya sea emprendimiento, universidad, etcétera, etcétera. Entonces los preparamos en estas 2 áreas y en eso hemos estado trabajando ahora. Hoy estamos ubicados en Peñalolén, en un after school. Los niños van casi todos los días, incluido sábado, después de clase, y desarrollamos estas 2 cosas que les digo. Y bueno, nosotros además hemos trabajado mucho en políticas públicas con referencia al rol del profesor. Así que un poco de eso voy a hablar. Esto es como los temas que voy a hablar en la presentación. Entonces, les voy a contextualizar un poco como la realidad que tenemos hoy en la educación. Bueno, esos son los resultados de PSU. Por ingreso bruto hay una brecha de 150 puntos. En los promedios de PSU por dependencia hay 135 puntos de diferencia entre colegios municipales y no municipales, y brecha por modalidad, eso quiere decir científico humanista o colegios técnicos, hay 76 puntos de brecha.
Luego en el CIMSE vemos una realidad súper parecida, vemos que uno de cada 4 niños de segundo básico no entiende lo que lee, y vemos también la diferencia en el CIMSE de segundo medio, que es abismante. En los municipales tenemos 244 puntos de lenguaje y en los pagados 303 puntos. Entonces hay una brecha en matemática 94 puntos. Bueno, solo 8 de cada 1000 estudiantes logran entender y expresarse en inglés, y esa es otra realidad que tenemos en el país. Bueno, menos del 30% de los docentes alcanzan el nivel esperado en la evaluación docente. En la prueba inicial, podamos quererla o no, podamos tener nuestras aprensiones, pero el 69% de los egresados de pedagogía básica tienen conocimientos insuficientes en la disciplina y el 42% en el área pedagógica. Y creo que algo nos demuestran estos porcentajes. Podemos tener aprensiones o no, estamos de acuerdo o no con la prueba, son porcentajes que nos dan un indicio de la realidad que tenemos en el tema pedagógico. El 50% de los docentes no tenía como pedagogía la primera opción, y en Chile hay un déficit del 35% de docentes, por lo menos en los áreas científicas y matemáticas. Bueno, ahora voy a entrar al tema de la inclusión. Bueno, la inclusión no debe entenderse porque uno le dicen, a veces hablamos de inclusión y uno puede creer que tiene que ver con integración, que tiene que ver con niños que tienen capacidades o habilidades especiales, y que eso tiene que ver con la inclusión. Pero la inclusión tiene que ver con otras cosas, tiene que ver con intentar y entender la diversidad en tu sala de clase y lograr que todos los niños consigan el conocimiento y las habilidades que tú quieres enseñarles. ¿Qué características tiene un sistema inclusivo? Y es que los alumnos no se adaptan a tu sistema. Nosotros nos adaptamos a los alumnos. Hay aceptación de las diferencias, celebración de la diversidad, promoción del trato equitativo. Hoy vivimos en un mundo muy cambiante. La realidad que tiene que enfrentar el profesor hoy es tremenda. La tecnología, los niños avanzan mucho más rápido, y hay cosas que nosotros no tenemos como profesores, no tenemos la herramienta. Hay muchas cosas en el que tú te encontrás en la sala de clase y que decís, ¿cómo yo como profesor puedo ser papá, mamá, psicólogo, sociólogo, rehabilitar de droga? O sea, un montón de cosas que se nos piden a los profesores que nosotros no estamos capacitados. Por lo tanto, depende también de la capacitación que se le da al profesor. Hay un sentido de comunidad muy potente en donde se trabajan padres, familias, alumnos y la escuela como comunidad hacia una meta en común. Y luego, la inclusión no es un estado, es un trabajo permanente. No es que yo diga, esta es una escuela inclusiva y este es mi estado y yo soy escuela inclusiva y bueno, vengan a mí, somos una escuela inclusiva y aceptamos a todo tipo de niños. No, la escuela inclusiva trabaja permanentemente, nunca se acaba y tiene una meta que es siempre ser más inclusiva, porque es súper difícil llegar a tener cero exclusividad, o sea, que sea totalmente inclusiva. Es súper difícil, pero siempre se tiene que tener una meta hacia el final, que es la inclusividad total de los niños. Bueno, en búsqueda de la calidad, yo voy a hablar de 4 temas que creemos nosotros como fundación que son los más importantes. 1, trabajo colaborativo. Creemos que toda escuela exitosa trabaja con todas las esferas. Es súper difícil, porque muchas veces uno se encuentra con papás que trabajan hasta muy tarde, papás que no pueden ir a reunión de clase. Yo he visto salas de profesores, reuniones de apoderados con las salas vacías. Los papás no van a reuniones, es un trabajo súper difícil y un trabajo a largo plazo en donde se trabaja mucho con estrategia en colaboración con los papás. Con los profesores, entre profesores, está súper comprobado que entre profesores cuando se trabaja en conjunto se llega a muchos mejores resultados. Otra cosa que me di cuenta, que cuando una escuela no funciona, tiene mucho que ver con la cabeza. Por ejemplo, cuando yo estaba en el colegio, había una tensión de estas que se sienten así. Yo decía, cuando estudié periodismo, trabajé como periodista en un canal, yo decía, nunca va a haber un ambiente más como estresante en el mundo. Pero sí, lo hay, una sala de profesores. Sí. Y en la sala de profesores uno puede sentir una tensión. Llegaban días que yo decía, voy a almorzar con los niños porque no soporto esta tensión. Entonces era una mesa y en una esquina estaban el director, el inspector, la orientadora, no sé qué. Y en la otra esquina todos los profesores. Y todos nos mirábamos así.
Entonces, es que no se puede. Y esa atención es la que uno se lleva a la sala de clase. Y entonces me he dado cuenta a lo largo de la experiencia que he tenido en educación, que son 7 años, la verdad no tan larga, y específicamente en Peñalolén, es que el grave problema de los colegios de Peñalolén no son los niños y tampoco son tanto los profesores, sino que los equipos directivos, los equipos de liderazgo. Cuando uno tiene un líder malo, hay un equipo que no está cohesionado. Puedes ser el mejor profesor, pero si no te dan alas para poder llevar a cabo tu labor, no va a ser posible. Es como cuando vemos fútbol y vemos a Bielsa, o bueno, ahora. Vemos que si tenemos muy buenos jugadores, o la U, con un buen entrenador, la U le va increíble. Y ahora con mejores jugadores, con un entrenador que no es tan bueno, pueden estar a favor o no, vemos que no pasa nada, o sea, y con los mismos jugadores. Entonces, esto tiene mucho que ver con el liderazgo. Cuando uno tiene un líder, una cabeza potente, creo que es mucho más posible tener una escuela potente también, y por lo tanto los resultados que uno quiere. Y sobre todo, ahora voy a hablar de lo que sí de verdad creo como con la guata, el corazón y todo, y es el rol del profesor. Voy a hablar un poco de la realidad que vivimos los profesores hoy. De acuerdo al censo docente, un 36% de los profesores están en condiciones laborales inestables. O sea, están a contrata, no están en contrato definido, salen y entran a los colegios, están de reemplazo. Un 46% trabaja entre 41 y 46 horas semanales. Y esto, o sea, hay que agregarle las horas que nosotros planificamos, las horas que corregimos, las horas que está uno siendo psicólogo de los niños, que María dejó a Juanito, que Juanito no sé qué, y las otras horas en que uno en verdad la llaman de noche y dice, profesora, a mí me pasó de noche, profesora, tengo un problema, y salir corriendo, y bueno, eso nos pasa a algunos profesores, eso tampoco está considerado. El 40% no tiene ninguna actividad de posgrado, y es súper diferente a otros tipos de carreras, es abismante la diferencia, y el 24% de los docentes ganan entre 250.000 pesos y 500.000 pesos. Y esto es vergonzoso, porque todos sabemos, es súper difícil vivir con esta plata. Sí, yo creo que cambiar de periodismo, que es como ya, si ganáis poco, a profesor fue como, tengo que bajar todo, bajé todo hasta así como, todo, porque es demasiado difícil vivir con esta plata. Y es verdad y es inhumano. Y esto es una realidad que hay que cambiar ya. Las estructuras salariales, y esto tiene que ver mucho con el estatuto docente. Las estructuras salariales dependen del 7% del desempeño del profesor y el 30% de los años de servicio. O sea, no importa si tú sois bueno o no, tenéis bienio y vais ganando más plata. No tiene que ver con el desempeño que tú realices en la sala de clases como en otro tipo de carrera. Es prácticamente imposible despedir a los profesores que tienen bajo rendimiento. Esto pueden estar a favor o no. Una vez yo estaba en el colegio, me entrevistaron del Mercurio y dije, sí, yo creo que sí, en cualquier carrera te pueden despedir si tú funcionas mal. Creo que como profesores también es posible. Nadie me hablaba el otro día. Pero creo que parte de valorar la profesión del docente es que tengamos las mismas condiciones que en otras carreras. Si tú no lo haces bien, es que no está dentro de lo que necesitamos. Pero para eso también necesitamos una mano. Si tú no lo haces bien, necesitamos que alguien diga, te ayudo para que lo hagáis mejor y mejorí. Porque ser profesor es como, te enseñan muchas carreras de la universidad y después llegas al colegio y te encontrás con realidades que uno nunca pensó que iba a encontrar. Entonces, luego los directores son legal y políticamente difíciles de remover. Entonces tenemos municipalidades que dicen, no puedo echar a los directores porque no tengo la plata para echar al director. Y entonces yo trabajaba en una comuna donde le decía al alcalde siempre, ya, alcalde, si usted sabe cuáles son los problemas, cambiamos los directores. Y me decía, Bárbara, ¿por qué me echáis si tú sabes que yo no tengo la plata para echar al director? Entonces esa es la realidad de las municipalidades hoy. Y entonces ahí tenemos también directores que llevan muchos años, que eso no tiene ningún problema, pero llevan muchos años y entonces están como un poco estancados en el sistema. Bueno, hoy tenemos un profesor en un Chile que está en total cambio, hoy ya vemos revoluciones, el país está pidiendo cambio.
Tenemos fuerte exigencia, o sea, esta es la dicotomía del profesor. Fuerte exigencia y condiciones desfavorables. Sobrecarga crónica y persistente. Está comprobado que los profesores tienen enfermedades asociadas con las cifras UNESCO, el estrés, enfermedades como totalmente asociadas al estrés que se vive en la carrera, al poco tiempo que uno tiene de distendimiento y a las condiciones físicas. Carencia de tiempo y al mismo tiempo hay una reducción de calidad. O sea, nos pagan 40 horas y te toca estar 40 horas frente a la sala de clase. O sea, ¿en qué momento se planifica una buena clase? Y después, luego el papá, el director, el alcalde, la municipalidad y el ministro te piden que los niños tengan buenos resultados. Pero yo tengo 40 horas de clase y 40 horas frente a la clase. Eso quiere decir que si quiero planificar de verdad, tengo que ocupar mi tiempo libre para planificar. Y sin contar el tiempo que uno se demora en corregir pruebas. Por lo tanto, el aumentar en la carrera docente 2 horas o 3 horas no tiene ningún sentido. En los países desarrollados, que les encanta compararse, en Chile les encanta compararse, las horas de planificación son exactamente iguales a la hora de la sala de clase, porque es igualmente importante. Tenemos un profesional que es sin valorización social, pero es responsable del aprendizaje. O sea, no valoramos al profe, pero sí, él es el culpable si el niño no aprende. Es como, tiene toda la responsabilidad, pero la verdad es que es profe. O sea, de hecho, el otro día estaba en una charla de los USACH donde contaban que hace un tiempo era como 500 puntos, y eso éramos los profesores. Y después, solo el 36% del segmento ABC1 considera que es un orgullo ser profesor en Chile. El 70% de los profesores percibe la violencia en la escuela y el 60% no considera seguro su entorno de trabajo. Esas son las condiciones con las que vive un profesor. Esto tiene que ver un poco con la defensa del profesor, porque es lo que les contaba, la condición en que está el profesor hoy es desfavorable. Por lo tanto, exigirle también al profesor, porque uno puede entender que un profesor joven, yo llegué a los 21 años a una sala de clase, muchos de mis alumnos tenían 19. Bueno, llegué a los 21 años a una sala de clase y tú decís, bueno, yo no tengo hijos, no tengo responsabilidades, o sea, puedo dedicar quizá 18 horas a mis niños. Pero la verdad es cuando un profesor lleva 30 años, tiene que trabajar en 2 colegios porque la plata no le alcanza para mantener a la familia y tiene que dedicarse también a ser papá, esposo, tío, hijo, sobrino, lo que sea, tú podés ya entender. O sea, yo con el tiempo me di cuenta que entre profesores hay verdaderos héroes de la educación. Hay profesores que llevan años con la misma pasión y con el mismo dolor que les provoca ser profesor en Chile. Pero también la realidad es que hay profesores, y esto me pueden odiar si lo digo, pero la realidad es que hay profesores hoy en la sala de clase que no les importa si los niños aprenden o no. Y bueno, el rol e importancia del profesor. El profesor como agente de transformación social y líder de gestión de cambio. Yo siempre digo cuando doy como charlas y cuento de mi experiencia, creo que un profesor es mucho más poderoso que un político, mucho más poderoso que un famoso, mucho más poderoso de lo que podamos creer que puede hacer otro ente en la sociedad. Un profesor, un buen profesor, puede llevar a los niños hacia donde él quiere llevarlos. Lo conversábamos en el almuerzo, sobre todo cuando uno trabaja con niños vulnerables o cuando uno trabaja en educación media. Los niños se sienten como tan abandonados, están en un proceso en donde el papá te dice, ¿sabes que ahí está mi hijo? Ya perdí la esperanza y ahí hágase cargo y listo. Entonces los niños ven como un espacio de amor, un espacio de cariño, un espacio de preocupación y como que la condición es mucho más fácil. Entonces, un profesor es el verdadero líder. O sea, hay profesores que yo he visto verdaderos héroes de la educación, donde el profesor puede llegar a decirle al niño, ¿sabes qué? Yo creo que lo bueno sería que nos tiráramos del puente. Estoy exagerando. Y yo sé que el niño es capaz de hacerlo. O sea, hay profesores que son verdaderos líderes de la educación. Un niño pasa 13.000 horas frente a un profesor y ahora que el kinder es obligatorio debería ser un poco más. La educación es el aspecto más relevante en el desarrollo del niño. Los niños están mucho más en el colegio, bueno, eso ya lo sabemos. Es el factor principal en el aprendizaje. Un profesor puede educar a más de 10.000 niños en su carrera. Eso quiere decir que uno como profesor puede cambiar 10.000 vidas. Puede hacer que 10.000 personas sean distintas. Y 10.000 más 10.000 más 10.000 es que hacen la sociedad que nosotros queremos formar.
El profesor es formador de generaciones. Uno como profesor van pasando generaciones y uno va viendo cómo cada niño tiene tu sello. Por lo tanto, si uno es verdaderamente consciente del poder y del rol del profesor y del poder que uno tiene en la sala de clase, creo que las cosas cambian un poco. Bueno, nosotros tenemos propuestas porque creemos que es como está esta dicotomía de lo que le pedimos al profesor, pero también de las condiciones desfavorables en las que se vive y en las que vive el profesor que vive a diario en la sala de clase. Yo creo que el gran problema de verdad de Chile es que las autoridades nunca han pisado una sala de clase, por ejemplo, de contexto vulnerable. Nunca han estado en una sala de clase que se llueva cuando llueve no sé, yo en Peñalolén con tarros y los niños mojados en la cabeza. Nunca han estado en una sala de clase donde las pizarras son usadas, entonces están rayadas y te cuesta escribir. No han estado en una sala de clase donde los niños son... Tengo una alumna que fue violada por el papá, y tú qué decís, yo tenía 21 años, ¿qué le digo a esa alumna? ¿Quién me preparó a mí como profesor para enfrentar eso? ¿Quién me preparó a mí para sacar a un alumno de la cárcel? La historia de Yerko. Hola, vengo a sacar a mi alumno de la cárcel. Y el carabinero, su alumno es uno de los delincuentes más peligrosos de Peñalolén. Sí, pero es que usted no se imagina, yo 21 años, usted no se imagina lo inteligente que es Yerko, es que increíble. Sí, yo me imagino, es el que comanda la banda de robo autos en Peñalolén. Me imagino lo inteligente que es. Pero ¿cómo se le ocurre? Tiene 16 años, un niño. Por favor, por favor, por favor. ¿Cuándo va a entender? Ya, bueno, la tercera vez que ya iba, ya los carabineros me conocían. Y bueno, echaron a Yerko. Y me acuerdo llorando diciendo a la directora, no me lo eches, por favor, que no soy inteligente. Bueno, y le perdí el rastro como por 2 años y siempre lo tenía en la mente que habrá pasado con Yerko. Bueno, el otro día me agregó Facebook, gracias a tecnologías, y dije... Mi alumno a veces me dice, pero profesora, ¿cómo se entera de todo? Pero chiquillos, si me agregaron a Facebook, no me agreguen si no quieren que comente. Entonces, me agrega y lo primero que veo, una sala de clase en la universidad. Y le digo, Yerko, supe que está estudiando. Y esa felicidad que yo te juro que era como... fue una de las mayores felicidades mías del año. Ver que estaba en la universidad y decir, y me dijo, profesora, la agregué y la había estado buscando, nunca me voy a olvidar de su enseñanza y de cómo luchó por mí. Y tú decís, bueno, este gallo, que era el comandante de esta banda de robautos, está estudiando, eso quiere decir que hay una luz, hay una esperanza, y Yerko cree que de verdad va a subsistir en su vida siendo ingeniero y no robando autos. Entonces, bueno, como fundación proponemos las siguientes como soluciones a corto y a largo plazo, unas más difíciles, otras más fáciles. Creo que los profesores necesitan una formación continua, promovida y financiada por las autoridades. No puede ser que el profesor diga, yo sabéis que me voy a ir a hacer un doctorado, pero me lo tengo que pagar yo. Porque resulta que nosotros estamos educando a nuestros niños que son nuestra sociedad y la educación es un derecho. Por lo tanto, el profesor debe ser constantemente formado. Si nosotros queremos educación de calidad e inclusiva, necesitamos una evaluación permanente, por lo tanto necesitamos un profesor que se capacite constantemente. No puede ser que el profesor, es lo que les digo, o sea, ya, ok, Yerko salió a la delincuencia, pero ¿cómo sacáis a un niño de la droga? ¿Cómo enfrentar la droga, por ejemplo? ¿Cómo de un día para otro decir ya yo soy rehabilitadora además de profesor y le digo, oye, pucha, la marihuana hace súper mal, la cocaína no sé qué? No tenemos las herramientas necesarias para que ese niño salga de la droga. Entonces, diversidad y perfeccionamiento para docentes, es lo que les decía. O sea, yo trabajo harto en rehabilitación de drogas porque creo que es la única lucha que yo no he podido dar. O sea, como me di cuenta que era el único gigante con el que me costaba mucho más pelear. Yo podía pelear contra la delincuencia, contra los más desordenados, contra las familias que eran más inestables, contra la pobreza, contra un montón de cosas, las faltas de expectativas, las pocas metas. Pero pelear contra la droga es pelear contra un gigante que un profesor no puede pelear. Y entonces me llegan un montón de, Bárbara, por favor, ayúdame a rehabilitar este alumno. Y resulta que en Chile no hay, si el niño no ha cometido delitos, no tiene espacio para rehabilitarse. Entonces tengo papás que me dicen, o sea, mi hijo tiene que cometer un delito para poder rehabilitarse en las drogas. Y la verdad es que la respuesta en Chile es sí. Entonces,
el profesor tiene que ser perfeccionado constantemente para poder enfrentar realidades que sobre todo en contextos vulnerables uno ve. Yo vi profesores brillantes pasar por la sala de clase y un mes, 2 meses decir, yo no me la puedo. Yo me voy a trabajar a otra comuna de Santiago porque esto que nadie me lo dijo. No puede ser que en la universidad hayan 2 cursos que en ninguna universidad de Chile se enseña. Liderazgo para profesores, si el profesor es un líder de la sala de clase. ¿Qué me decide un profesor a las 4 de la tarde con 30 grados de calor y con 45 niños en una sala de clase? O sea, un profesor debe ser líder para sostener esto. Esto es mucho más difícil que tener una ronda de empresarios tratando de llegar a un acuerdo. No, estos son 45 niños con 30 grados de calor en una sala que no tiene ningún tipo de condición. Un profesor debería ser calificado y formado en liderazgo. Eso es uno. Y lo otro, una escuelas, las universidades, que enseñan a los profesores a trabajar en contextos vulnerables. Porque hay veces que la realidad es mucho más allá de la ficción. Es mucho más allá de lo que uno puede imaginar. Es mucho más allá de lo que ve en la tele. Yo a veces digo, lo que yo veo es peor de lo que sale en las noticias que lo que pasa en los colegios. Entonces, bueno, reforma el estatuto docente urgente. Bueno, ahora se está trabajando un montón en la carrera docente. Yo he estado trabajando en la comisión de mejorar el tema del estatuto docente, pero la verdad, los cambios que quieren hacer no son verdaderamente significados. Si es un paso, pero el estatuto docente hay que reformarlo urgentemente. Altos estándares en la carrera de pedagogía, que acá me pueden odiar, pero miren, en Finlandia, que es la educación con la que a todos los países hoy les encanta compararse, ser profesor es lo más top del país. O sea, ser profesor es increíble, es mucho mejor que ser médico. Acá en Chile tú vas a una disco y te dicen, ¿qué hace el profesor? Ay, yo voy al baño. En Finlandia es como, hola, ¿qué hace? Soy profesor. O sea, es como el poder del profesor. Estoy tratando de despertarlo porque hasta ahora esta broma me funciona con mi alumno. Entonces, bueno, altos estándares en la carrera de pedagogía. No puede ser que entre cualquier, con cualquier puntaje, entré a la carrera y salí a la carrera, igual como los niños pasan a cuarto medio sin saber la tabla de multiplicar. Reforma de las escuelas de pedagogía, que es lo que les decía. O sea, hay 2 clases que al menos deberían integrarse a la carrera, que es liderazgo y poder enfrentarse a contextos vulnerables. Evaluación permanente, y esta palabra les carga, porque tú decís evaluación docente, uy, nadie quiere evaluar la evaluación docente. A los profes igual normalmente les carga, pero es porque ya es como el sistema es tan como feo en sí que a la gente no le gusta evaluarse y se siente atacada cuando tú lo vas a evaluar. Y en verdad la evaluación permanente es súper positivo. Cuando yo estuve en Enseña Chile, creo que lo mejor que tuve es que iba una tutora y me decía, Bárbara, el niño de la fila del medio, Juanito, no estaba escuchando, estaba haciendo operaciones en el cuaderno cuando tú creíste que estaba escuchando. O sea, como, Bárbara, está ocupando mucho tiempo en la introducción y en la conclusión muy poco. O cosas así. O sea, la evaluación debería ser algo totalmente positivo, porque es algo con lo que podamos mejorar. Si no hay evaluación, no hay mejoramiento. Y si no hay mejoramiento, no hay calidad. Entonces, debe haber una evaluación permanente a todos los estamentos del colegio, desde el equipo que lidera el colegio hasta el auxiliar, porque todo colegio debería ir hacia la misma meta. Reajuste económico, y dentro del reajuste económico, por favor, incentivo por las jefaturas, porque los profes jefes, que acá quizás son profes jefes, cuando uno es profe jefe, ahí sí que uno es mamá, papá y todo, acompañía, todo. Entonces el profesor jefe no tiene ningún incentivo, nada, ni en el colegio particular. Como, soy profe jefe, tenés mucha más responsabilidad, todo es culpa tuya lo que pasa en tu curso. Y en la sala de profesores, es culpa tuya, mira tu curso. Y en verdad nadie te devuelve eso, o sea, que nadie te retribuye en la labor que tú estás haciendo. Tiempo mínimo de un profesor para actividades relacionadas al buen desempeño docente. O sea, el profesor necesita tiempo para planificar, necesita tiempo para corregir pruebas, lo necesita para crear, para innovar. Ahora les encanta decir, hoy necesitamos escuela innovadora, necesitamos como una red de innovación. Pero ¿en qué tiempo el profesor, además de las 40 horas que esté frente a la sala de clase, va a estar pensando en la innovación? En la noche cuando se acuesta.
y con qué recursos innova también ese otro tema. Flexibilidad en el manejo del currículum. Resulta que ese es el currículum, lo tenéis que pasar en todas estas horas, y que si 5 de tus niños no aprendieron, o peor aún 20 de tus niños no aprendieron, bueno, no importa, porque tú tienes que tener el currículum entero pasado. Y así es como van pasando los niños, y llegan al cuarto, y yo les digo, niños, ven las tablas, y es como 5 por 4, y es como que la piensan. Niños leyeron el texto, ay, qué aburrido leer. No saben inferir habilidades que debieron haber tenido en primero básico, enseñándoles a mis niños de cuarto medio a inferir con memoricé. Porque los niños pasan de curso sin que de verdad, ¿cómo es posible que un niño, lo que el niño me dice, profesora, voy a repetir? Pero ¿cómo, Bruce? No es Lee el apellido, por lo menos. Y dice, profe, voy a repetir, pero ¿por qué Bruce? Porque profesora, lo conversé con mi papá y no estoy preparado para pasar a cuarto medio. No tengo los conocimientos que debería tener. Y yo qué le digo, como, ¿qué madura la decisión si no se siente preparado para pasar a cuarto medio? O si no se siente preparado, no tiene las capacidades. ¿Pero qué dicen los niños? Los niños intentan pasar y ahora con el ranking pasan por 4 y bueno, listo, se fue el futuro. Entonces ya, flexibilidad en el manejo del currículum. Uno debería innovar también en el currículum. Bueno, la última anécdota que les cuento, cuando llegué, fui profe jefa y los niños nunca habían leído un libro, ni siquiera papelucho, entonces yo dije, ¿qué les hago leer? La profesora de al lado les estaba haciendo leer La Tregua, y yo decía, La Tregua, ay, los niños me van a matar aunque les obligue. O sea, bien que lean La Tregua, pero primero que empiecen, no sé, con papelucho. Entonces dije, bueno, ¿qué les hago leer? Y les hice leer un libro que se llamaba El pecado en Rusia, el crimen de Hans Posse, ¿se acuerdan de Juan Isabel? Bueno, es un libro súper bueno, que uno puede creer. Es un libro periodístico, lo escribieron 2 periodistas súper buenos y todo. Y el libro era, yo elegí ese libro porque era una realidad súper similar a mis alumnos. O sea, el pecado del ruso, porque en verdad el pecado de Hans Posse fue ser rubio, porque el papá lo echó de la casa por ser rubio, porque pensó que la mamá lo había engañado. Entonces, y él entra mucho al tema de las drogas, de la delincuencia, tiene un profesor que lo apoya, pero aún así no puede luchar contra su ser y contra los traumas que tiene. Entonces, bueno, pasó algo súper raro. El primer día fui súper asistencialista, les dije, ya chiquillos, tráiganme 1000 pesos. Y yo les imprimo los libros y les imprimí rosado a las niñas y azul a los niños. Y andaban con su librito, ya. Y un día llego a la sala de clase y estaban peleando y yo digo, ya niña, ¿qué está pasando? Pero es que ese no es el asesino es obvio que es el guaso, el asesino es que... Y yo dije, ya, bueno, hice la prueba y había por pregunta respuestas de 4 hojas. Y yo dije, no, bueno, y me llama la directora. Bárbara, está la profesora de lenguaje enojada porque está el libro que le hiciste leer a los niños. Y la profesora me dice, esto es súper antipedagógico, esto no es literatura, ¿cómo le hiciste leer esto a los niños? Y todo, bueno, esa fue la vez que me apoyó la directora y dijo, bueno, pero los niños están leyendo. Y le dijo a la profesora, y hazme la favor de hacerles leer el mismo libro porque estoy aburrido de escuchar que los niños me dicen, por favor, quiero leer el libro de al lado. Así que ahí dije que bueno. Bueno, y la cosa es que ahí yo dije, bueno, voy a premiar a mis alumnos y hice todo y le escribí a los autores y fueron a dar una charla y los niños miraban y sacaban fotos. Y el autor dijo, ya yo les voy a firmar los libros fotocopiados y todo porque esto es como lo más lindo que me ha pasado en mi carrera. Y fue súper bonito y bueno, desde ahí los niños ese año terminaron leyendo la apología de Sócrates. Pero es que había que hacer un cambio ahí. Si yo hubiese seguido el currículum, que era lo que de verdad debería haber hecho legalmente, yo debería haber hecho leer un libro que iban a leer 5 y yo sabía que lo iban a leer 5. Y yo sé que lo van a leer todos si yo empiezo con otro libro. Después le hice leer Rebeldes y así les empecé como a subir el tono y luego terminar leyendo García Márquez bueno, y así. Entonces uno debería poder adaptarse, y de eso tiene que ver la inclusión, adaptarse a los niños con los que uno trabaja y sobre todo con niños vulnerables, porque hay carencias que tienen en la vida o hay muchos niños que les tocó vivir tan rápido que uno a veces los tiene que tratar como de primero básico. Si yo tengo niños que trabajan con incentivo caritas felices, cuarto medio, profe, por favor no me quite la carita, porfa. Les juro que la próxima clase me subo la nota, no me quite la carita. Porque en verdad uno debería poder como adaptarse a cada situación y el currículum es demasiado rígido como para que uno se mueva mucho más de lo que puede moverse. Una prueba habilitante, no me odien porque creo que es demasiado importante, que debe haber una prueba que habilite al profesor a entrar a la sala de clase. Y eso tiene que ver con que nos valore
lo que somos. O sea, eso tiene que ver porque se valore de verdad el rol del profesor, que haya una prueba habilitante bien hecha que haga que el profesor pueda entrar. Y si uno no pasa la prueba, que no te digan ya, ¿sabes? Porque habían pensado en decirle ya, ¿sabes? Que ahí está la plata de la carrera y... No, que los que no pasan se les vuelva a capacitar en las cosas necesarias. Si incluso los conocimientos, cuando yo veo los resultados de la prueba de inicio, yo digo que lo más abismante no son los contenidos. Lo más abismante es que el profesor no se puede parar frente a una sala de clase y dominar un curso. Si los conocimientos se aprenden, cuesta, pero se aprende, pero hay otras habilidades que uno debería desarrollar. Entonces debe haber una prueba bien hecha y habilitante. Una campaña nacional de revalorización del profesor. El profesor tiene que tener el valor que se merece hoy en la sociedad. Bueno, jornadas de motivación permanente para los niños y para los profes, reflexión del quehacer docente, mecanismo de tutoría. Esto creo que ha sido como la experiencia que más me gustaría replicar y que se necesita obviamente plata, pero que lo vi en Estados Unidos, que hay como tutorías permanentes de los profesores, y hay países en donde los mejores profes son tutores de los otros profes. Entonces, al ser tutores ganan un incentivo monetario, que es súper buena idea, porque uno quiere ser mucho mejor y convertirse en tutor, y además el otro aprende. Entonces, una súper buena metodología. Nosotros en la Fundación trabajamos en base a esa metodología. Y acompañamiento, si uno necesita a alguien que le vaya diciendo que te equivocas. Un acercamiento a la familia, a los procesos, eso es súper difícil, pero de alguna forma se puede. De alguna forma se puede como estandarizar algún acercamiento a la familia. Y mejorar el espacio educativo. Tampoco puede ser que los niños están jornada completa, que ahora están todo el día ahí los niños en la tarde, y además las salas, o sea, un poco acondicionadas, en el invierno se llueven, las salas rayadas, las paredes rayadas, no puede ser, porque es súper poco digno también. O sea, tenemos que dignificar también la profesión y mejorar el espacio educativo. Bueno, y en verdad lo que hicimos fue como dividirlo en una materia, que lo bueno tener dos matemáticos como en el equipo. Se lo dividieron como en las cosas de mayor impacto, menor impacto, y las que tenían mayor y menores costos, pero creemos que es posible y que todo nace del profesor. Así que la verdad es que cuando me dijeron que expusiera acá de calidad e inclusión, a mí me dicen calidad e inclusión, y a mí lo que se me viene a la mente inmediatamente es el profesor, porque creo que con un buen profesor vamos a tener necesariamente un buen curso. Ojalá que no nos convenzan de lo contrario, que la mayor parte son profesores, porque cuando uno es bueno, los niños son buenos. Y si los niños no están aprendiendo, es que quizás yo no estoy enseñando. Una súper buena metodología, nosotros hacemos un control a la salida de la clase, y a veces hay profesores míos que tienen una respuesta que todos tuvieron mal a los niños. O sea, todos los niños tuvieron mala respuesta, y ahí el problema no está en los niños. El problema es que el profesor esa pregunta la tiene que enseñarse no. Pero para eso necesitamos tiempo, estar el currículum, etc. Entonces creo que todo nace como que el profesor se valore a sí mismo, y así logremos que la sociedad valore la importancia del profesor en una sala de clase. Muchas gracias.